En cuanto a la construcción del tercer templo, es algo que cada judío observante está pidiendo todos los días, varias veces al día. Y el ayuno de Tisha B'Av, que se ayuna como el Yom Kippur, más de 24 horas, es el día cuando fueron destruidos 24 horas, es el día cuando fueron destruidos los dos templos. Y estamos pidiendo al Eterno que reconstruya el templo. Y eso es una parte muy importante en el judaísmo. La Torá tiene 613 mandamientos y cientos de ellos hablan del templo y que esto es un estatuto perpetuo. Esto es un estatuto perpetuo de generación en generación. Así que la Torá misma da testimonio de que el templo y el sacrificio del templo no es un asunto que va a durar solamente un tiempo en este mundo y luego terminar. El hecho de no tener templo es un paréntesis, es una situación terrible para el judío porque Hashem nos ha quitado el centro de nuestro culto, nuestra conexión con él. Y cuando había templo, el espíritu de profecía, Ruach HaKodesh, estaba muy fuerte sobre Israel. Había cientos, era tremenda en la ciudad de Jerusalén, en todo el país y fuera de Israel. Y muchos milagros que ocurrieron fueron por causa de todo el servicio que se estaba dando en el templo. El propósito del tabernáculo y templo es que la presencia de Hashem esté permanentemente morando en este mundo bajo, el mundo físico. Cuando el pueblo de Israel pecó, Hashem destruyó no al pueblo, bendito sea su nombre, sino al templo, siempre con la esperanza de que se volviera a construir. Y eso es lo que estamos pidiendo, para que la presencia de Hashem acción, como decimos en la oración de Amidah. Bendito eres tú que haces volver tu presencia a acción, pensando en que sí se va a establecer otra vez el culto en el templo, los sacrificios diarios, que va a traer la presencia y la gloria de Hashem. La interpretación cristiana de la carta a los hebreos y también otros textos de los escritos mesiánicos dicen que cuando Yeshua vino, Jesús, como dicen ellos, vino para morir, él terminó con los sacrificios del templo. En la resurrección de Yeshua, los discípulos suyos seguían sacrificando en el templo. Lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Rabí Shaul entró en el templo, hizo voto de nazareato. Ahí vemos claramente en los últimos capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles que era un voto de nazareato. Y si miras en Números capítulo 6, te das cuenta qué tipo de sacrificios él tenía que presentar en el templo e incluso pagar por los sacrificios de sus hermanos judíos en Jerusalén que habían hecho también el mismo voto y entonces tenía que presentar esos sacrificios en el templo y uno de ellos es sacrificio por el pecado. Entonces Rabí Shaul presentaba sacrificio de pecado conforme a la Torá, juntamente con sus hermanos judíos que también eran celosos de la Torá, como dice el texto en Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección de Yeshua. Además tenemos fundamento para creer que los discípulos de Yeshua seguían celebrando Pesaj todos esos años, 40 años desde la destrucción del templo, es decir, desde el año 31, 31 según mis cálculos fue el año cuando murió Yeshua. Ahí se celebraban Pesaj antes de la muerte del maestro. El siguiente año sería el año 32. Y así sucesivamente, como él había establecido en Pesaj, hace esto en memoria. Ellos seguían haciendo ese rito en el Seder de Pesaj año tras año. Y para que sea un Pesaj, según la Torá, tiene que haber un cordero sacrificado ahí. Pesaj, en primer lugar, según la Torá, significa el cordero. El cordero que es sacrificado en el templo, su sangre vertida, junto al altar, y después ese cordero es traído a la casa donde es asado sobre fuego, y por la noche del 15 de Nisan, se come. Y ese es el Seder de Pesaj. O sea, el Pesaj verdadero es el
que tiene ese seder, esa cena, solamente se puede comer en Jerusalén. Prohibido comer Pesaj fuera de Jerusalén. Y estamos hablando ahora del Pesaj verdadero con un cordero asado que fue sacrificado en el templo. Eso según la Torá. Y Yeshua hizo eso con sus discípulos y ellos seguían haciendo eso en memoria de él, incluyendo en el Seder el partimiento del pan, recordando que el cuerpo de Yeshua fue partido por nosotros, y bebiendo la tercera copa, recordando acto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, cada año, hasta la destrucción del templo, el año 70, según el cómputo romano, los discípulos de Yeshua que vivían en Jerusalén y los que venían de fuera para Jerusalén, porque las fiestas eran momentos de peregrinación, cuando venían judíos de todo el mundo para celebrar, todos los fieles de Hashem, todos los judíos que estaban en Jerusalén, tenían la obligación de sacrificar cordero, asarlo por la noche y comerlo en recuerdo de la salida de Egipto. Y los discípulos de Yeshua, por supuesto, también. Estoy hablando de los judíos, los circuncisos. Ahí vemos que después de la resurrección seguían sacrificando en el templo. Y no había ningún conflicto en sus almas y en su teología entre aquellos sacrificios de animales y el derramamiento de sangre de estos animales, incluso sacrificio de... No había ningún conflicto. El conflicto está en la teología cristiana, que dice que donde hay derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y cuando Yeshua muere, él quita el sacrificio continuo y establece algo mejor, y establece algo mejor, y otras cosas que se utilizan para descalificar los sacrificios en el templo. No quiero entrar en los detalles y cosas más profundas en esta doctrina cristiana, pero para mí no cuadra con la práctica de los discípulos de Yeshua en ellos, después de la resurrección de Yeshua hasta la destrucción del templo. Hay que entender ciertos conceptos básicos para no errar en esto. Primero, el sacrificio de Yeshua es un sacrificio principalmente celestial. Primero, el sacrificio de Yeshua es un sacrificio principalmente celestial. Aunque su cuerpo fuese sacrificado aquí, no fue sacrificado en el templo, fue sacrificado fuera de Jerusalén, su sangre fue santísima en el cielo, y él fue introducido como sumo sacerdote celestial, basado sobre la vida indestructible que había recibido con la resurrección. Entonces, el sacrificio de Yeshua es, en primer lugar, en relación con el templo celestial, no el templo terrenal, porque aquí abajo los sacerdotes, Kohanim, hijos de Aarón, y los levitas eran los encargados en ese trabajo. Yeshua no era Kohen, no era sacerdote, no era levita, era de Yehudá, de la tribu de Judá. Por eso él no podía oficiar en este servicio aquí. Es decir, su sacrificio es en opción, y eso está profetizado por los profetas. Entonces, la dimensión celestial, donde él presentó su sacrificio, donde él entró con su propia sangre, purifica en esos niveles, en esas esferas superiores celestiales, la impureza de los objetos celestiales y el culto celestial. Y también prepara a los hombres para poder entrar en la presencia de Hashem espiritualmente en el templo celestial. Y de la misma forma como a Cohen, el sumo sacerdote Aarón, fue ungido, y sus hijos fueron ungidos el mismo día, en Hechos 2. Cuando Yeshua fue ungido en el templo celestial, sus discípulos, que eran sus hijos espirituales, también fueron llenados del Espíritu y podían servir en el templo celestial como sacerdotes según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos muchísimo que enseñar, y si Hashem lo permite, lo haremos cuando nos veamos por la próxima. Los mundos trabajan paralelamente, no es o una cosa u otra. Es decir, el templo celestial existe, es una cosa que existió antes de la creación del mundo, y los templos terrenales son una sombra, un reflejo
en el mundo físico, reflejo en el mundo físico, en el mundo bajo, de una realidad espiritual en los mundos superiores. Y si hay un sacrificio abajo en la tierra, tiene que haber un sacrificio arriba en los cielos, porque Moshe Rabenu tenía que hacer una copia de lo que vio en la montaña, que era el culto celestial. Por lo tanto, Moshe Rabenu tenía que haber visto a Yeshua como sumo sacerdote celestial, con su ropa celestial, lo que quieras. Aunque lo celestial no es materia, no es como nosotros lo captamos, pero en principio sí. Por lo tanto, Hashem nos ha dado el tabernáculo y los templos como ilustración más concreta, más material de las verdades más profundas en los aires, en los mundos celestiales, los mundos superiores, que es el verdadero tabernáculo, como dice la carta a los hebreos. Y el tabernáculo aquí ya no existe. Existió unos 400 años, pero ya el material del tabernáculo se destruyó. El primer templo se destruyó, el segundo templo se destruyó. Y estos templos aquí abajo son sombras de lo celestial, que es lo verdadero y duradero. Entonces, cuando hay un servicio en el templo abajo, es un reflejo de lo que hay arriba. Y no contradice de ninguna manera. Lo que hace el servicio aquí abajo es traer aquí a este mundo esa presencia, esa Shejinah, esta gloria que está en los cielos, como estamos pidiendo también ante la oración de nuestro Maestro, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Es decir, los templos y los sacrificios son para traer aquí a este mundo los efectos de los sacrificios celestiales. Ahí está Mashiach. El Mesías es el Cordero Celestial. Es llamado así en el libro de Revelación. Él es el principal sacrificado y también el sumo sacerdote. Él es el templo, Él es el tabernáculo, Él es el velo, Él es el arca, Él es todo ahí. Son diferentes aspectos de Mashiach que tenemos ahí. Los dones del Espíritu son los diferentes objetos en el templo. Entonces, el culto celestial existe paralelamente con el culto terrenal. Y no hay ninguna contradicción entre una cosa y otra. Yo diría más, los sacrificios en la tierra desatan los efectos de los sacrificios celestiales. Es decir, que presenta una ofrenda en el templo por su pecado o por otras cosas, está activando el sacrificio de Yeshua para que Hashem pueda perdonarle sus pecados. Y tú preguntas, ¿y por qué necesitan sacrificio para eso? ¿No sería suficiente pedirle perdón al Eterno por ese pecado y recibir el perdón por los méritos de Yeshua que fue sacrificado? Sí, efectivamente, en estos 2000 años que no hemos tenido templo, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, todos los judíos que se arrepienten de sus pecados en Yom Kippur y otros momentos, son perdonados por el Eterno por los méritos. Es la única base, y también antes de venir Él, es la única base para perdonar los pecados en toda la historia humana. Como está escrito en Revelación 13:8, el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. O sea, que ya era un hecho en el cielo, el sacrificio de Yeshua, pero ahora se manifestó en el mundo, en el tiempo desde la fundación del mundo. O sea, que ya era un hecho en el cielo, el sacrificio de Yeshua, pero ahora se manifestó en el mundo, en el tiempo, 4000 años después de la creación. Y eso también lo vemos en todo el servicio del Pesaj, que tenían que designar el cordero 10 de Nisan y sacrificarlo el día 14. Ahí son 4 días, pero el cordero ya estaba designado para cada familia tenía que decir el día 10, ese cordero lo vamos a matar el día 14. El cordero ya estaba condenado a muerte el día 10. Y el día condenado a muerte el día 10. Y el día 14 se realizó para poder comerlo la noche del 15. Esos 4 días hablan de 4000 años. Es decir, Yeshua ya fue designado antes de la fundación del mundo para morir por los pecados del mundo, por Israel y las naciones. Y vino 4000 años, lo mismo, en el aspecto profético de Hashem. Pero los efectos de su sacrificio ya existían en tiempo de Adán y Eva. Que es que Hashem perdona los pecados por los méritos de ese sacrificio, que iba a venir cuatro días más tarde, porque ya estaba designado.
También lo dice Pedro en su carta. Designado antes de la fundación del mundo. Y las obras de Hashem estaban ya listas desde antes de la fundación del mundo. Incluso la obra de salvación, obra de redención por el pecado. Lo que pasa es que no se realizó en este mundo físico hasta 4.000 años después. Es decir, los que vivían antes de Yeshua recibieron perdón de sus pecados por los méritos del sacrificio de Yeshua. Y los que vivían después también recibimos por los méritos del sacrificio del Cordero de Dios, que es un sacrificio único y eterno en los cielos, el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué entonces hacía falta tabernáculo y templo y templo y templo y templo y otra vez otro templo? Porque Hashem quiere enseñarnos los detalles del culto celestial. Es una manera didáctica, si podemos usar un poco de palabra griega, una manera de enseñarnos las verdades y entender que alguien tiene que morir por pecado. Y no es el animal que quita el pecado, es Hashem que quita el pecado. Es Hashem que a través de su cordero quita el pecado del mundo. Pero los sacrificios son importantes. No solamente son para enseñar al pueblo la importancia del pecado, ellos activan el perdón del pecado. Lo que Yeshua hizo es atraído de forma poderosa en la vida de la persona que sacrifica un animal. Y eso le trae poder para poder vivir en victoria sobre el pecado. Y otras muchas cosas que están relacionadas con el sacrificio. Que no es solamente sacrificio por el pecado, que no es solamente sacrificio por el pecado. Hay otro tipo de sacrificios, de alabanza, y todos los sacrificios, como dice la palabra sacrificio en hebreo, Korban, están relacionadas con una cercanía de Hashem. Es decir, Korban viene de la palabra karav. Lehakrib es acercar, Korban es sacrificio. Es decir, tú pones un animal delante de Hashem, cortas las venas, sacas su sangre y eso te acerca al Eterno. A través de ese sacrificio, tú te acercas a Él y Él se acerca a ti. Es una manera de acercarse al Eterno. Y ese principio está vigente en toda la creación. No hay otra forma de acercarse al Eterno sino a través de un sacrificio. No necesariamente tiene que ser sacrificio de animales, pero puede ser sacrificio de tomar tiempo en oración, ayuno, entregar dinero. Hay muchos otros que nos acercan a Hashem. Y Él se manifiesta como respuesta a nuestra entrega y nuestro sacrificio para poder acercarnos a Él. Entonces, esta base la tenemos que tener en cuenta para entender por qué necesitamos un tercer templo. Los profetas hablan de esto. El libro de Ezequiel habla de sacrificios durante el reino mesiánico. Desde el capítulo 40 a 48 en el libro de Ezequiel se habla del tiempo del Mesías aquí en la tierra. Y ahí tienes una explicación detalladísima de las medidas del templo que va a existir aquí en el mundo durante 1000 años. Tenemos otros textos que también hablan de esto. Entonces sí va a haber un templo en el tiempo de Yeshua reinando aquí. Y también si tú lees bien en los capítulos ahí en Ezequiel, te vas a dar cuenta que varios de los sacrificios son también de pecado. Hasta el cielo y la tierra pasan, ninguna tilde, ni una yud de la Torah pasará hasta que todo se cumpla. Es decir, mientras que este sistema de cielo y tierra permanezca, la Torah sigue vigente. Y no podemos quitar la Torah. Eso es blasfemia contra Hashem. No podemos quitar la Torah. Eso es blasfemia contra Hashem. Él no cambia sus planes de una época a otra. Él sigue diciendo desde Adán hasta 7000 años después. 7000 años es una semana. 6000 años con trabajo, pecado, problemas en el mundo, 1000 años de paz. Pero milenial tendremos sacrificio, tenemos la Torah vigente. Y después Hashem creará nuevos cielos y nueva tierra. Entonces no creo que va a haber sacrificio en ese mundo venidero. Pero en este mundo sí. Y cuando Yeshua venga, no va a traer la venidero. Pero en este mundo sí. Y cuando Yeshua venga, no va a traer la perfección al mundo. Todavía va a haber pecado. Durante el milenio la gente va a seguir pecando. Y necesitarán perdón de pecados. Y necesitaremos los sacrificios
No estoy hablando de los resucitados que van a ser transformados en inmortales y en personas que no podremos pecar, sino los que sobrevivan las últimas guerras contra Israel. Ellos van a estar aquí durante 1000 años y muchos de ellos pecarán. Lo que pasa es que el pecado y la maldad va a estar dominada por el reinado de Mashiach durante 1000 años. Pero sí, va a haber necesidad del templo. Ahora, hay diferentes opiniones entre los rabinos en cuanto al tercer templo. Algunos dicen que nosotros tenemos que construir el templo. Otros dicen que Mashiach tiene que construir el templo. Otros dicen que el templo va a venir desde el cielo, ya preparado. Creo que las tres cosas son correctas. En el judaísmo caben varias opiniones a la vez, y todas son correctas. Entonces, sí, lo que yo pienso que va a pasar, y hay que tener en cuenta, cuando Ezra volvió del cautiverio babilónico, con las personas que le seguían, ellos estaban reconstruyendo el templo y lo primero que construyeron fue el altar. Entonces, el altar es lo único necesario para poder empezar los cultos de sacrificios. En el inicio del templo, para otra vez sacrificar animales. Necesitamos solamente un altar. Necesitamos sacerdotes puros. Y aquí en Israel se está preparando el Instituto del Templo. Puedes entrar en internet y ver cómo estamos preparándonos. Tenemos, creo que son 70 herramientas ya para el tercer. El lugar del templo en nuestras manos sin la intervención de nuestros enemigos, como está ahora. Quitaríamos estas mezquitas que son blasfemias y pondríamos un altar ahí y a empezar a sacrificar. Los sacerdotes están ensayando ahora año tras año para poder hacer el servicio del sacrificio del cordero en Pesaj. Necesitamos un altar nada más y podemos empezar. Esto yo creo que va a ser en unos años. Yo creo personalmente que en la próxima semana de año, después del próximo año de Shabbat, año sabático, tenemos año Shemitah cada séptimo año. El año pasado fue Shemitah, ahora estamos en el primer año del siguiente ciclo de 7 años. En este tiempo de 7 años creo que van a suceder varias cosas, guerras y preparaciones, y tendremos en el inicio de la próxima semana de años un altar en Jerusalén, posiblemente también empezando a construir el gran edificio del templo, y estaremos sacrificando el sacrificio diario. Como dice el libro de Daniel, nuestro maestro lo menciona, cuando veáis la abominación desoladora, como dice el profeta Daniel, estando en un lugar santo, tenéis que hacer esto y el otro. Es decir, en relación con los últimos tiempos, se va a repetir lo que Daniel profetizó en el capítulo 11 de su libro. Y eso sucedió en la historia con la venida de Antíoco Epífanes en el año 164, por ahí, no me acuerdo bien. Que él entró en el templo, puso una estatua allí y sacrificó un cerdo. Y eso trajo mucho problema. Cuando vinieron los macabeos, que eran judíos sacerdotes, y expulsaron a los grecosirios que habían invadido el lugar del templo y todo el país, logramos restablecer el culto en el templo y por eso celebramos Hanukkah año tras año. Va a volver en los últimos tiempos. Es decir, va a haber un rey maligno que va a quitar el sacrificio diario, poniendo una imagen o algún tipo de ídolo en el lugar del templo. Y eso va a pasar después de la mitad de la semana, como dice el profeta Daniel. Es decir, la última semana de 7 años, y según tengo entendido, hasta que venga el reino, a la mitad de esa semana se va a quitar el servicio del templo. A la mitad de esa semana se va a quitar el servicio del templo. Y personalmente creo que estamos en las 2 últimas semanas de 14 años, antes del establecimiento del reino en este mundo, porque dentro de 13 años
o 14, depende de cómo contamos, es el próximo año de jubileo. Entonces yo creo que esa es la fecha límite para el establecimiento del reino. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, especialmente el pueblo judío, el Mesías puede venir antes. Si nos humillamos, podemos adelantar su venida. Así dicen los escritos apostólicos, Pedro lo dice en su carta y también los rabinos enseñan esta verdad. Entonces creo que el tiempo fijado es para el próximo año de jubileo, pero Mashiach puede venir antes, dependiendo del estado del pueblo de Israel y las naciones que son parte de Israel, que han sido redimidas por la sangre de Mashiach e injertadas en el olivo celestial, y son parte del Israel celestial y son hijos de Dios. Cuando nosotros vivamos bien, Mashiach puede venir antes. Pero si no viene antes, pues aquí tenemos un esquema. Tendremos el reino aquí. Y es lo que yo pienso. Dentro de 7 años, pongamos, tendremos sacrificio otra vez en Jerusalén. Con la venida del maligno rey que va a venir desde el norte, posiblemente de Siria o ISIS, Irán también puede ser, porque esa era el área donde venía Antíoco Epífanes, del reino de Seleucida. De ahí va a venir esta destrucción. Van a entrar en Jerusalén, quitarán el sacrificio diario, y ese será el tiempo de angustia para Jacob. Será el tiempo tan difícil que si no fuese cortado, y esa es la gran tribulación que Israel sufrirá junto con todos sus hijos en las naciones, los que han nacido de nuevo, los que vivamos en ese tiempo. Y si no viene Mashiach antes, van a ser 3 años y medio. Serán los últimos años antes del establecimiento del reino. Si hay arrepentimiento y santidad en nosotros, el Mesías viene antes para rescatarnos de estas calamidades y problemas. Ahora, posiblemente el altar y el templo serán destruidos. Yo no sé cuánta construcción hayamos hecho cuando el maligno rey quite el sacrificio diario. Si tenemos edificio o no lo sé. Lo importante es que tendremos un altar. Y si podemos llamar eso tercer templo, bueno, está bien. Yo creo en tal caso que el tercer templo será destruido. Y también Yeshua dijo, aquí no se dejará piedra sobre piedra. Y yo no sé si estaba hablando también de los muros que rodeaban el templo, que tenemos muchas piedras hoy en día, que todavía hay piedra sobre piedra. Así que si la profecía de Yeshua hablaba del edificio, de la casa del templo, se cumplió. Pero si hablaba también de los muros que rodeaban, no se ha cumplido. Y tendrá que cumplirse en el futuro. Piedra sobre piedra del muro de los lamentos, o del muro occidental. Y hay muchas piedras ahí. Entonces, posiblemente esa área sea destruida totalmente en este tiempo de la gran tribulación. En ese caso, lo que sería el tercer templo, parte del tercer templo, desaparecía. Entonces, Mashiach tendría o reparar el tercer templo que fue destruido en este tiempo. Y lo que pienso que después del milenio vendrá el templo de Dios desde el cielo. La Nueva Jerusalén, como dice el libro de Revelaciones. Pero yo no creo que ese templo tenga sacrificios de sangre. O sea, es un nivel diferente. Es otra cosa. Entonces, este es mi punto de vista. Por supuesto, puedo revisar todo esto y cambiar mi opinión. Estoy de camino, aprendiendo cada vez más y intentando de luz. Pues yo estoy dispuesto a cambiar, pero esto es lo que yo pienso en estos momentos. Y os lo comparto, espero que sea para aclaración y bendición y ánimo, que el Mesías está por venir muy pronto. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום.
ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר